342 personas, ese es el número de personas que pueden morir con lo que encontraron adentro de esa granja. No en un mes, no en una semana, en un solo día. En un solo día con lo que había ahí, piénsalo, 342 personas, un pueblo entero borrado. Con la producción de un solo turno de trabajo en una nave industrial disfrazada de granja de cerdos en Tepatitlán, Jalisco. La Armada de México entró a esa granja el viernes antes del amanecer y lo que encontraron adentro no fue lo que ningún analista de inteligencia esperaba encontrar. No en esa escala, no en ese municipio. No detrás de 340 cerdos reales que llevaban meses haciendo su único trabajo real, oler. Oler lo suficientemente fuerte para que nadie preguntara qué otro olor había mezclado con el suyo. Porque en los altos de Jalisco, las granjas siempre huelen y el CJNG lo sabía con precisión científica, lo había calculado, había contratado un médico veterinario con cédula para mantener esos cerdos sanos, limpios, inspeccionables, había vendido carne real a carnicerías reales de Guadalajara, había pagado facturas, había tenido empleados en nómina, todo real, todo verificable. Todo diseñado para que nadie mirara hacia el fondo de la nave, hacia esa puerta de acero sellada herméticamente, hacia los 3 reactores de 200 litros que ahí adentro sintetizaban turno tras turno el fentanilo suficiente para matar a toda la población de Jalisco en 90 días, 847 kilogramos. Eso es lo que había dentro cuando los marinos abrieron esa puerta, 847 kilogramos de fentanilo puro. Y eso no es lo peor es lo que ya había salido antes de que llegaran. En los próximos minutos te voy a contar todo, cómo funcionaba la granja por dentro, quiénes la operaban y por qué eso cambia todo lo que creías saber sobre cómo el CJNG produce fentanilo. ¿Qué pasó exactamente el viernes en las 2 horas y 33 minutos que duró el operativo y el número que nadie está mencionando, el número que debería estar en todos los titulares y no está? Si no estás suscrito al canal, este es el momento, suscríbete y activa la campanita porque lo que viene ahora no lo vas a escuchar en ningún noticiero. Tepatitlán de Morelos, capital ganadera de Jalisco. Un municipio de los Altos que durante décadas ha construido su identidad sobre la calidad de su producción agropecuaria. Sus granjas son referencia de tecnificación en toda la región. Su sector ganadero es orgullo municipal. Sus carnicerías abastecen mercados de Guadalajara con producto de calidad certificada. Ese es el contexto donde el CJNG eligió instalar su laboratorio de fentanilo más grande. No eligió una zona marginal, no eligió un territorio de difícil acceso donde la presencia estatal es débil por abandono histórico. Eligió el municipio donde la actividad ganadera es tan normal, tan visible, tan cotidiana que una granja más no llama la atención de nadie. Eso no fue un error de inteligencia del cártel, fue inteligencia del cártel funcionando a su máximo nivel. La granja estaba registrada legalmente. Agropecuaria Los Pinos, sociedad anónima de capital variable, con alta ante la Secretaría de Agricultura. Con médico veterinario zootecnista en nómina, con contratos de venta de carne activos con 3 carnicerías de Guadalajara, con el médico veterinario de 52 años que tenía su propio consultorio en Tepatitlán, con clientes reales en el sector ganadero local, que llegaba los martes y los jueves a revisar el estado sanitario de los cerdos, que sabía, o que no podía no saber, que el olor que salía del fondo de la nave principal no era compatible con ningún proceso ganadero conocido y que siguió llegando los martes y los jueves. Para entender la escala de lo que el CJNG construyó en esa granja, tienes que entender qué es un reactor de síntesis de 200 litros de acero inoxidable con sistema de control de temperatura y agitación computarizado. Ese no es el equipo de un laboratorio clandestino improvisado, ese es el equipo de una planta farmacéutica industrial, el tipo de maquinaria que produce medicamentos en series de miles de kilogramos.
El tipo de maquinaria que tiene placa de fabricación de una empresa de Shanghái, cuyo catálogo la describe como proveedora de la industria farmacéutica y alimentaria, maquinaria que cruzó la aduana mexicana, que fue despachada desde China, que llegó a Jalisco con documentación que alguien revisó y dejó pasar. 3 reactores de ese tipo, 14 reactores de menor capacidad para la síntesis de intermediarios, un sistema de purificación por cromatografía de columna, una prensa de pastillas industrial con capacidad de 80,000 unidades por turno, 47 reactivos químicos importados de China con etiquetas de uso agrícola que no correspondían a su contenido real. Eso no se monta en un fin de semana. Eso no lo instala alguien que no sabe exactamente qué está haciendo. Y ahí llegamos al dato que más incomoda de toda esta historia. Los vecinos que vivían cerca de la granja lo notaban un olor diferente. No el olor de los cerdos, aunque ese también estaba algo más, algo químico, como éter, como solvente industrial, que en los días de viento llegaba hasta las primeras casas y que los vecinos aprendieron a no comentar con nadie que no fuera de total confianza. Porque en los Altos de Jalisco, como en cualquier municipio donde el CJNG tiene presencia, hay olores que se aprende a no investigar y preguntas que se aprende a no hacer. La cadena de inteligencia que llevó al operativo no comenzó donde nadie esperaba que comenzara. Comenzó 17 semanas antes, en una auditoría ambiental. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realiza revisiones periódicas de descargas de agua residual en unidades ganaderas del corredor agropecuario de Jalisco. Un inspector de 44 años, químico ambiental con 17 años en el cargo, tomó muestras del agua residual del sistema de manejo de purines de Agropecuaria Los Pinos. Los purines son los residuos líquidos de la producción porcícola. Tienen un perfil químico bien definido. Lo que el análisis de laboratorio devolvió no era ese perfil. Era el perfil del agua residual de un proceso de síntesis química con presencia de tolueno, de acetonitrilo, de trazas de piperidina en concentraciones que no tienen ninguna explicación en el agua de una granja de cerdos. El inspector no sabía que la piperidina es un precursor del fentanilo, pero sabía que no debería estar ahí. Lo reportó y ese reporte llegó a través de 3 instancias de escalamiento a la Unidad de Inteligencia Naval de la CEMAR en 11 días. En las semanas siguientes, drones de ala fija con sensores químicos a 400 metros de altura detectaron en 3 pases distintos sobre el predio concentraciones de compuestos orgánicos volátiles consistentes con un proceso de síntesis química en curso. La firma química cruzada con la base de datos de precursores de opioides de la DEA confirmó en la semana 9 lo que el inspector de Profepa había desencadenado sin saberlo. Agropecuaria Los Pinos no era una granja de cerdos. Era la cobertura de un laboratorio de síntesis de fentanilo de escala industrial. Nos gustaría saber si te sorprendió que el inicio de todo esto fuera una auditoría ambiental de rutina. Cuéntanos en los comentarios. Esa parte de la historia es la que más se está discutiendo entre quienes conocen cómo funciona la inteligencia en México. 4 semanas adicionales de preparación antes del operativo, no por la inteligencia que ya estaba completa, por el riesgo químico. Un laboratorio de síntesis de fentanilo de escala industrial no es solo un objetivo con hombres armados. Es un entorno con decenas de litros de solventes inflamables, con reactivos que en contacto con el agua generan gases tóxicos y con fentanilo puro en distintas fases de proceso cuya absorción transdérmica a través de la piel por contacto puede causar sobredosis fatal en minutos en dosis de microgramos, la millonésima parte de un gramo, una cantidad invisible a simple vista. Un marino que en el combate toca una superficie contaminada puede colapsar antes de que nadie entienda lo que ocurrió.
La SEMAR incorporó al operativo 8 especialistas en materiales peligrosos con trajes de protección nivel B, 4 médicos de emergencias con entrenamiento específico en sobredosis de opioides y 200 dosis de naloxona, el antídoto de la sobredosis, disponibles en superficie para administración de emergencia. Nunca antes, en un operativo contra el crimen organizado en México, se había desplegado un stock de naloxona como parte del equipamiento estándar. Ese dato solo te dice todo sobre el nivel de peligro que la SEMAR anticipaba dentro de esa nave el viernes antes del amanecer. 74 elementos del Batallón de Infantería de Marina. Los 8 especialistas en materiales peligrosos. Los 4 médicos, 2 funcionarios de enlace de la DEA como observadores autorizados. El combate duró 2 horas y 33 minutos. El área más intensa fue el edificio de dormitorios del personal permanente, donde 24 elementos del CJNG resistieron durante 1 hora y 14 minutos. El laboratorio mismo fue asegurado sin combate interno. Los 6 técnicos de síntesis que trabajaban el turno de noche salieron con las manos en alto cuando los marinos abrieron la puerta de acero, protegidos con sus propios equipos de respiración autónoma que habían tenido tiempo de colocarse al escuchar el combate exterior. 6 técnicos con trajes de protección química rindiéndose dentro de un laboratorio de fentanilo en una granja de cerdos en Tepatitlán a las 5 de la mañana. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Lo que viene ahora es el número que nadie está diciendo. 847 kilogramos de fentanilo puro. Para dimensionarlo completamente, la dosis letal de fentanilo puro para un adulto es de aproximadamente 2 miligramos. 2 miligramos. 847 kilogramos son 847 millones de miligramos divididos entre 2. Son 423 millones de dosis letales potenciales en un solo predio en Tepatitlán, Jalisco, a 9 kilómetros del centro municipal. Eso no significa que esa cantidad fuera a ser usada en dosis puras. El fentanilo del CJNG se fracciona, se prensa en pastillas con agentes de relleno y se vende como oxicodona falsa, como alprazolam falso, como cualquier medicamento de prescripción que pueda ser falsificado. Una pastilla AM30 falsa contiene entre medio miligramo y 5 miligramos de fentanilo dependiendo del lote, con 847 kilogramos a 2 miligramos por pastilla. La granja tenía producción para 423 millones de pastillas. Y eso es solo lo que había en ese momento, no lo que ya había salido, porque la producción ya había salido. Los registros de la nave de procesamiento describen despachos de fentanilo en polvo y pastilla prensada en los últimos 8 meses hacia 4 rutas distintas en código. 2 con destino a puntos de cruce en Sonora y Baja California, 1 hacia Tamaulipas, 1 hacia un punto de transferencia cuya ubicación los analistas están determinando. En 8 meses, la granja había despachado 1,240 kilogramos de fentanilo procesado hacia esas rutas, 1,240 kilogramos que ya estaban en circulación antes de que llegaran los marinos, convertidos en pastillas M30 a 2 miligramos por unidad. Son 620 millones de pastillas que están en algún punto de la cadena de distribución en el mercado negro de Estados Unidos y de México. Ese es el número que no está en los titulares. Ese es el número que debería estar. ¿Sabías la escala de lo que producía esta granja antes de ver este video? Cuéntanos en los comentarios. Ahora viene el dato que cambia la naturaleza de todo este debate. Porque entre los 61 detenidos hay 5 perfiles que no corresponden al retrato que los medios pintan cuando hablan del narco. El primero, identificado como el director técnico del laboratorio, con formación universitaria en química farmacéutica en una institución pública mexicana, con posgrado incompleto en síntesis orgánica, con 6 años previos de trabajo en una empresa química formal en Guadalajara, antes de ser reclutado por el CJNG en 2020, su salario en la granja, según contratos encontrados en la oficina administrativa,
320,000 pesos mensuales, 11 veces el salario promedio de un químico farmacéutico en el sector formal en México. El segundo, el administrador de la cobertura ganadera, con cédula profesional de médico veterinario zootecnista, cuya función era mantener los 340 cerdos en condición sanitaria que superara cualquier inspección de Senásica, garantizando que la cobertura fuera impenetrable desde el exterior. El tercero, uno de los 6 técnicos de síntesis capturados con sus equipos de respiración puestos, egresado del Instituto Tecnológico de Jalisco, especialidad en procesos industriales, 28 años, 14 meses trabajando en la granja, que según el acta de su declaración inicial ante el Ministerio Público de la SEMAR, sabía exactamente qué estaba sintetizando desde el primer día. Sabía que era fentanilo, sabía que iba a cruzar la frontera, sabía que en el otro lado la gente moría por eso, y siguió operando los reactores durante 14 meses por 45,000 pesos al mes. El cuarto, el médico veterinario de 52 años con consultorio propio en Tepatitlán, con hijos en la universidad, que los martes y los jueves iba a la granja a revisar los cerdos, que sabía o que no podía no saber que el olor del fondo de esa nave no era compatible con ninguna actividad ganadera y que siguió llegando los martes y los jueves. Y el quinto, el gerente de ventas de la granja, que según los registros de comunicación de su teléfono, había tenido al menos 3 conversaciones con compradores de supermercado, describiendo Agropecuaria Los Pinos como una operación modelo de bioseguridad porcícola, una operación modelo con 847 kilogramos de fentanilo al fondo, 2 profesionistas con cédula, técnicos titulados, un veterinario de consultorio conocido en su comunidad, no sicarios, no personas sin opciones visibles, personas con formación, con carrera, con decisión. Eso es lo que hace el debate de este operativo el más difícil de toda la serie. Porque si el CJNG puede reclutar ese perfil con ese nivel de conciencia, el problema no es solo de seguridad, es de estructura económica. El químico mayor ganaba 320,000 pesos al mes sintetizando veneno. ¿Qué habría pasado si el sector farmacéutico formal mexicano le hubiera ofrecido 80,000, que ya sería extraordinario para su perfil? La probabilidad de que dijera no al CJNG habría sido considerablemente mayor, no 100%, pero mayor. Y mientras esa brecha salarial exista, el cártel va a seguir encontrando químicos con cédula dispuestos a operar reactores de síntesis detrás de 340 cerdos en los Altos de Jalisco. El vacío que deja esta granja en la red de producción del CJNG es el más significativo en términos de impacto en salud pública de toda esta serie. 847 kilogramos menos en el mercado, 4 toneladas de producción potencial que no van a ocurrir, 3 reactores de 200 litros que no van a procesar otra síntesis. Eso tiene un impacto real y medible en vidas que no se van a perder. Pero el CJNG tiene más laboratorios, no tan grandes como este probablemente, pero los tiene. Y la cobertura de granja ganadera, ahora quemada como modelo, va a ser reemplazada por algo diferente que los analistas de la SEMAR y de la DEA van a tener que aprender a detectar de nuevo, porque el CJNG aprende, siempre aprende. Lo que aprende de cada operativo fallido lo aplica en el siguiente modelo. En Tepatitlán, lo que quedó después del viernes fue algo más que un municipio sacudido por una noticia. Fue una crisis de identidad colectiva. Sus granjas son referencia de buenas prácticas en toda la región. Su sector ganadero es orgullo municipal. Y la noticia de que una granja de ese municipio era el mayor laboratorio de fentanilo del país llegó a los ganaderos locales como un golpe a algo más que su seguridad. Asociaciones ganaderas de Jalisco emitieron comunicados distanciándose de la granja,
Carnicerías que recibían producto de Agropecuaria Los Pinos publicaron certificados de procedencia de sus otros proveedores. El médico veterinario de 52 años con consultorio propio se convirtió en el tema de conversación de cada mesa de desayuno en Tepatitlán, porque todos lo conocían, porque era parte de la comunidad. Y esa proximidad entre lo ordinario y lo criminal es el tipo de herida social que tarda años en cicatrizar. Un inspector de Profepa tomó una muestra de agua residual en una granja de cerdos en Tepatitlán. No buscaba fentanilo, buscaba nitratos y coliformes fecales, como en cualquier auditoría de rutina. Encontró piperidina y lo reportó. Ese acto de hacer su trabajo con suficiente cuidado para notar algo que no debería estar ahí, inició la cadena que llevó a los marines a esa granja el viernes. El Estado a veces funciona así, no a través de sus sistemas más sofisticados, sino a través de un funcionario anónimo que hace su trabajo bien un martes por la mañana. El problema es que por cada inspector que reporta lo que no debería estar ahí, hay muchos que miran para otro lado, y el CJNG sabe exactamente cuáles son cuáles y construye sus granjas en los municipios de los que no van a reportar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es un canal de noticias cualquiera. Suscríbete si todavía no lo has hecho, activa la campanita para no perderte el próximo reportaje, y si este análisis te movió algo, si crees que entender la dimensión real de lo que se produce en México es más importante que solo leer los titulares, déjalo en los comentarios. Tu opinión construye esta comunidad. La historia de los 1,240 kilogramos que ya salieron antes del operativo, hacia dónde fueron y qué significa eso para la presión política que Washington va a ejercer sobre México en las próximas semanas. Es una historia que apenas está comenzando y la vamos a contar aquí,